Y tenemos muchísimas preguntas. Voy a hacerle preguntas antes a los otros panelistas porque las suyas son muchas y las quiero resumir en una sola. Vamos a preguntarle a Violi, este, um, por e- esta situación que está describiendo el doctor Nieto, ¿qué impacto tendrá sobre la decisión de potenciales inversores de invertir en Colombia? Se trata de un tema que puede afectar el 40%, el 60%. ¿Cuál va a ser la reacción de los inversores al conocer este sistema de arbitrariedad instalado en la Corte Suprema de Justicia de Colombia? Gracias, Beatriz, y gracias a las preguntas. Esto ya ha afectado el pipeline, o sea, la consecución de capital para las empresas privadas en Colombia. Capital de deuda y de riesgo, ambos están en hold porque hay una gran alarma en los mercados financieros al ver que Colombia de súbito se apertó de forma tan arbitraria de lo que se conocía en Colombia como un país donde las leyes se respetaban, etcétera, con problemas como todos, pero donde la orientación del país era hacia eh, un entorno jurídico estable y aplicado correctamente. Uh, de nuevo, en todos los sectores jurídicos hay casos que pasan, donde hubo una corrupción de un juez, etcétera, pero no se entendía que la Corte Suprema de Colombia estaba comprometida de la misma manera como estaban comprometidos ciertos juzgados de menor importancia. Al haber ocurrido esto contra una figura que es muy respetada en los ámbitos financieros internacionales, que es la del presidente Uribe, porque como dije anteriormente, antes del presidente Pastrana y Uribe en particular, los mercados estaban cerrados por completo para las empresas colombianas, no importa si fuera Bavaria, si fuera una de las empresas de Medellín, como la Noel, etcétera, no había dinero externo para estas empresas por más exitosas que fueran. Uh, Al poder hacerse el argumento que Colombia nunca entró en una crisis de balanza de pagos, que respetó sus pagos internacionales, que las empresas estaban manejadas correctamente, que las empresas tenían excelente gestión, excelentes tecnologías, etcétera, y que el entorno jurídico de Colombia era un entorno estable, y que se respetaba, se empezaron a abrir los mercados y el apetito de los inversionistas internacionales y de los que prestan el dinero. En este momento está todo en hold. Vamos a mirar y se está viendo si realmente esto es una tendencia arraigada en este momento en todo lo que los ponentes anteriores han hablado de influencias de Cuba y de otros países, o si fue una anomalía que se va a corregir. En la medida en que no sea una anomalía que se va a corregir pues escuché con mucho respeto la ponencia anterior donde se dice que se va a condenar al presidente. Uh, si eso sucede y dado de que no hay nada que se haya presentado al mundo que indique que es algo correcto y un juicio, digamos, basado en realidades, entonces tristemente el sector privado colombiano se verá afectado o por alzas en el costo del capital gigantescas, lo cual de por sí evita que el sector privado pueda prestar los dineros necesarios para continuar en el desarrollo, o simplemente no habrá. Yo pienso que va a ser una combinación de ambos. Algunos no van a querer entrar en este enredo colombiano y simplemente van a prestar a otros países con altas calificaciones y también con perspectivas de crecimiento, porque en Colombia lo más atractivo es que ha habido un desarrollo sostenido muy bueno en el área de alimentos, en el área de empresas que usan tecnología. La parte emprendedora de Colombia siempre se habla, digamos, en los últimos 8 o 10 años se ha visto como un sector pujante y exciting, como dicen aquí. Uh,
y la infraestructura y la carencia de infraestructura también son atractivos para los mercados internacionales, pero nadie quiere entrar en un país donde no haya un marco jurídico estable y se haya realizado algo a una figura muy respetada con tanta impunidad. Entonces yo creo que el sector privado de Colombia va a tener que unirse o ver qué es lo que van a hacer para poder continuar con su acceso a capital que tenía antes de este hecho. Ay, muchísimas gracias, Violi. Te quería preguntar a Carlos Alberto Montaner si cómo ve él, la pregunta es, ¿cómo ve usted el sistema jurídico colombiano en comparación con otros sistemas del hemisferio? Este caso del presidente Uribe se ha presentado con anterioridad o es un caso único y es el primer precedente de violación de los derechos de los derechos a la defensa de una personalidad tan relevante como el presidente Uribe? Bueno, yo realmente sí ha habido casos previos donde ha habido ciertos atropellos, pero nunca como el caso de Uribe. El caso de Uribe es realmente extraordinario. Y es extraordinario porque está la huella de lo que dice Nieto, lo que dice Carlos. Es decir, la huella de esas personas que están interesadas en destruir la reputación y en destruir al presidente Uribe, porque es un hombre que tiene cierto peso en la opinión pública de su país. Yo diría que es uno de las personas que tienen más peso en la vida pública colombiana, y lo que están intentando hacer es maniatarlo, callarlo, destruirlo. Realmente es vergonzoso lo que está sucediendo en ese sentido, Beatriz. Gracias, Carlos Alberto. Ahora tenemos una pregunta aquí para Carlos Sánchez Berzaín. ¿Qué medidas cree usted que el gobierno actual o la ciudadanía o ambos puedan o deban tomar para corregir para corregir un problema que amenaza la estabilidad de la democracia colombiana? Hay dos tipos de medidas. Primero, la medida particular. Los jueces que actúan con doble estándar simplemente cometen delito de prevaricato. Y con todos los antecedentes que ha mostrado el doctor Nieto en su exposición, hay demasiados jueces en el sistema de justicia de Colombia. Hay estos jueces en la Corte Suprema de Justicia de Colombia que son jueces infames, que son jueces que están incumpliendo su obligación de imparcialidad, su obligación de respeto de la ley, su obligación de ser jueces. Y eso es crimen, eso es delito. O sea, bien harían los sectores de la ciudadanía, de los liderazgos políticos, con independencia de ideologías, en defender el Estado de Derecho y en procesar a los jueces prevaricadores. Por los datos que yo tengo y que son de dominio público, quienes han ordenado la detención del presidente Uribe han cometido delito de prevaricato. Y eso es un proceso penal que los tiene que llevar a la cárcel, además de hacer cesar los actos criminales que están cometiendo contra la víctima, que en este caso es el presidente Uribe. Eso en el tema particular. Y en el tema general, hay que estar conscientes de que Colombia es el trofeo, es el objetivo más grande que el castrochavismo, Cuba y Venezuela tienen en las Américas. Ellos han controlado por 10 años el Ecuador con Correa, se han adueñado de Venezuela, a la que tienen sometida en la miseria, someten Cuba desde hace 6 décadas, están en total control de Nicaragua desde el año 2007, han perdido al dictador, pero siguen controlando la dictadura en Bolivia, no sueltan Bolivia. Tienen un sistema transnacional de narcoestados, ahora apoyado por el gobierno de Fernández Kirchner desde la Argentina, y son una amenaza para la paz y la democracia en las Américas. Y ya es hora de que los líderes latinoamericanos, los líderes de la región y la gente encargada del estudio, del análisis y de la política
abandonemos el espacio de los sofismas y de las elegancias que no sirven para nada. Aquí hay una agresión contra la democracia y lo primero que hay que hacer es identificar al enemigo, con la valentía que lo ha hecho siempre el presidente Álvaro Uribe como presidente, como dirigente político, como opositor, como senador. Hay que señalar las cosas con claridad. Aquí hay un grupo que en las Américas ha tomado la política y que no hace política. Ejerce la delincuencia organizada transnacional y hay que separar la delincuencia de la política, señalando a que esta gente es del ámbito de la delincuencia, porque hacen narcotráfico. Sus socios principales, las FARC, el ELN, las federaciones cocaleras de Evo Morales en Bolivia, la gente que maneja terrorismo, secuestro, la penetración de Hezbollah, la penetración de Irán en las Américas, el crimen organizado que se perpetra desde Cuba y Venezuela. Llevan adelante dinámicas de desestabilización política permanente y lo que buscan es destrozar al enemigo, como en el caso que están pretendiendo con el presidente Uribe. O sea, llamemos las cosas por su nombre y sepamos que el castrochavismo existe y que hoy día está agrediendo Colombia con el caso del presidente Uribe. Mañana puede ser cualquier otro país. Lo hizo en octubre pasado con el golpe de Estado en el Ecuador. Lo hizo unas semanas después con ese tremendo proceso de desestabilización en Chile. Lo está haciendo permanentemente con Colombia y otros países de la región, o sea que identifiquemos al enemigo y las democracias tienen que demostrar que no son inermes. Muchas gracias, Carlos. Hay una pregunta para Rodrigo Arboleda. Dice, ¿por qué Medellín hace parte del caso Uribe? ¿Cuál es el del caso Uribe que es objeto del foro que ustedes han puesto? Bueno, por algún motivo de coincidencia, el día de ayer fue un día en Medellín que lo hemos bautizado como el Black Tuesday, como le dicen aquí muchas veces en los Estados Unidos a los días de desgracia. Pero a lo mejor inclusive puede que sea el despertar de lo que antes era una sociedad medio adormecida, porque es evidente que lo que ha pasado con Uribe y lo que pasó ayer en Medellín con las empresas públicas de Medellín, Ruta N, y en el país con la acusación de la CNE, hay un vínculo evidente entre todas estas movidas que implican una desestabilización de la democracia colombiana. Obviamente que el símbolo mayor es el presidente Uribe. Ellos saben que si doblegan a Uribe hay un desmoronamiento, o aspiran a que haya un desmoronamiento, cosa que no deben estar muy seguros de eso, porque la reacción de las gentes en la última semana ha sido espectacular, aun cuando la reacción simplemente de salir en una caravana de automóviles y tocar pitos y sacar banderas es muy linda como gesto simbólico, pero lo que tienen que hacer en este momento es verdaderamente entrar en el campo jurídico, y como dice Carlos Sánchez Berzaín, posiblemente hay que demandar a estos jueces de la Corte por prevaricato y por cualquier otro tema jurídico de los cuales ellos son expertos, pero que también hay muchos otros expertos en Colombia que no comulgan con lo que estos señores hicieron y que deberían movilizarse en este momento para entablar el único lenguaje que se tiene para que ellos lo entiendan, que es el lenguaje jurídico. A una ley hay que meterle, a un tema jurídico hay que meterle otro tema jurídico. Pero lo que sí es muy importante es que al haber hecho lo que hicieron en Medellín ayer se desenmascararon y hubo un destape que creo que va a aglutinar aún más a la ciudadanía en defensa de la democracia como símbolo Uribe y como contraparte también al tema de la gobernanza de dos instituciones sacrosantas de Medellín, como son la EPM y como es la Ruta N. Son dos empresas, es la primera vez en la historia de las empresas públicas de Medellín que la totalidad de los miembros de Junta renuncian. Y por lo que supe ahora, una hora y media antes de venir acá a este foro, también renunció toda la Junta Directiva de Ruta N, que no era la del gobierno. Entonces, hay aquí una concatenación de eventos que implican que no fueron aislados. Es más bien la conclusión que se saca, y por eso lo que sucedió en Medellín tiene que ver con lo que sucedió con Uribe,
porque no puede ser que hayan sido tan aislados y una casualidad tan grande, sino más bien una estrategia muy bien hilvanada. Se habla de que Petro estuvo en Cuba 3 semanas dizque tratándose un cáncer que todos los médicos colombianos dicen que era una mentira, y muchos de ellos, inclusive los que lo trataron. Y lo que se dice es que lo que estuvo recibiendo allá en La Habana fue simple y sencillamente instrucción detallada, el manual castrochavista, que como les funcionó tan bien en Venezuela, aspiran a que le funcione igualmente bien en Colombia. En Venezuela se tomaron un país sin disparar un solo tiro, y aquí aspiran a que, como no fueron capaces de tomárselo por las armas, lo que quieren es tratar de pasárselos por otros métodos distintos, de los cuales el que más les está funcionando es el término jurídicos, y por eso lo están apuntalando por ese lado. Eso lo creo que es la concatenación entre Medellín y Uribe, Beatriz. Bueno, y ahora hay muchísimas preguntas para el doctor Rafael Nieto, pero vamos a englobarla en una sola, que es todos las personas que han seguido este foro quieren saber qué es lo próximo que va a seguir en el caso del presidente Uribe, cómo se puede contrarrestar esta barbarie y qué se puede hacer para apoyar el caso o para poder lograr que instancias internacionales se pronuncien sobre el caso del presidente Uribe. Muy bien, evidentemente son varias preguntas. Voy a tratar de abordarlas. Lo primero es que en principio se supone que esta es una etapa de carácter probatorio. ¿Por qué digo que se supone? Porque en contra de lo que ha ocurrido, es decir, lo que establece en principio el derecho procesal penal en Colombia, es que define la situación jurídica de la persona, si se le dicta o no una medida de aseguramiento, y después se hace una indagatoria, se define la situación jurídica y se practican un conjunto de pruebas hasta llegar a la decisión de si se acusa o no. Esta sala no toma la decisión de fondo sobre el presidente. Esta sala solamente instruye el proceso y es la que tiene que decidir si encuentra mérito o no para acusar al presidente, y la acusación se va a una sala distinta que tiene que examinar el fondo de la cuestión. Entonces, en principio uno diría que tendría que abordarse un periodo probatorio. Lo que ocurre en este caso en particular es que, en contra de lo que está usualmente establecido, el grueso de las pruebas ya están practicadas. Luego, la pregunta que uno se hace es cómo puede resolver en este periodo los problemas que tiene en materia probatoria el caso, que son muchos. Es decir, cómo se consigue, si es que se va a conseguir, que la Corte finalmente oiga los testimonios que le está pidiendo la defensa, cómo se consigue, si es que se va a conseguir, que se le permita a la defensa del presidente Uribe contrainterrogar a los testigos de los que habla en la Corte como contrarios a la posición del presidente Uribe. Digamos, esos elementos todavía tienen esta duda, que para mí es una duda de fondo, sustantiva, porque altera el derecho al debido proceso del presidente, el derecho a su defensa. Pero se supone que entramos en un periodo probatorio, cuyo término al final termina siendo indefinido, porque los términos en el procedimiento penal colombiano tienen que ser cumplidos por las partes, pero los jueces los vulneran sistemáticamente, es decir, no lo respetan. Luego hay una incertidumbre de en qué momento se cierra este procedimiento, y la sala de instrucción, que es la que ha tomado la medida de aseguramiento contra el presidente, decide acusar al presidente. Ahora, yo debo decir que el comunicado de la Corte, la noche tarde en que se hizo público que al presidente le habían dictado una medida de aseguramiento con privación de la libertad, y después las 1554 páginas para tratar de justificarlo, pues lo que muestran es que claramente la sala de instrucción tiene una posición tomada, y veo sumamente difícil que esa posición vaya a cambiar.
Después entramos al juzgamiento en estricto sentido del presidente de la República por una sala distinta. ¿Puede uno ser optimista en ese juzgamiento? Tampoco, porque esos magistrados que juzgan tienen muy seguramente los mismos sesgos que estos, en tanto y en cuanto son escogidos por esos magistrados previos de los que hablé, que tienen toda esta historia acumulada de decisiones de carácter político tomadas contra el presidente Uribe y contra su entorno. En la medida en que el sistema de escogencia de los magistrados es fundamentalmente endogámico, es muy difícil encontrar quien se salga de la línea. ¿Se puede acudir a los organismos internacionales? Sí, pero tendríamos que diferenciar de qué se trata cuando hablamos de acudir a organismos internacionales. En estricto sentido, los únicos que tendrían competencia de carácter jurídico sobre el caso del presidente Uribe son aquellos órganos que hacen parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, en un proceso para asimilarlo al interno de instrucción, y después la Corte Interamericana, en caso de que la Comisión decida demandar al gobierno colombiano frente a la Corte. Para eso, sin embargo, pueden pasar muchísimos años. Entre que se cumpla el requisito para acudir al sistema interamericano, que es el agotamiento de los recursos internos, primero. Segundo, que en la comisión aborden y decidan el caso. Y tercero, que lo lleven a la Corte y la Corte lo asuma y lo estudie, lo que puede suponer también 2 o 3 años adicionales. Para todos los efectos, ese mecanismo usual del sistema interamericano termina por no ser útil a la hora de defender la libertad del presidente. Cabe la posibilidad, sin embargo, de acudir a la Corte y alegar que esta decisión contra el presidente de privarle de su libertad es arbitraria y vulnera no solamente los derechos del presidente en estricto sentido, sino también los derechos de representación democrática que tienen los 855,000 electores del presidente. El presidente es el senador más votado en la historia de Colombia de lejos, muy por encima de cualquier otro nunca. Y por supuesto tiene un espacio de representación más allá de lo que él como figura política dominante de todo el panorama político colombiano de los últimos 20 años es. El presidente Uribe, recuerden ustedes, gana en la primera vuelta del 2002, gana de manera muy sobrada en la primera vuelta en el 2006 su reelección, elige al presidente Santos, sin cuyo apoyo, el de Uribe, Santos no hubiera podido ser presidente, gana la primera vuelta del 2014 con Oscar Iván Zuluaga. Si se pierde en la segunda es porque a la campaña de Santos ingresan los dineros de Odebrecht en cantidades muy sustantivas y porque le montan otro escándalo a Oscar Iván Zuluaga, otro escándalo judicial, un montaje también, hoy está probado, que se llama el escándalo del hacker. Que los dos elementos, Odebrecht y hacker, terminan siendo determinantes para el triunfo de Santos. Uribe vuelve a ganar en el plebiscito de octubre del 2016, gana las parlamentarias del 2018, el Centro Democrático, el partido de Uribe, es el partido más votado y con más representación política en el Congreso, y gana la presidencia de la República con el presidente Duque. Uribe es el gran dominador, el gran elector de la política colombiana en los últimos 20 años. Pero no me refiero a ese papel, que es, por supuesto, en parte lo que explica los ataques sistemáticos contra Uribe de ciertos sectores en Colombia, que no lo logran derrotar en las urnas, pero deciden hacerlo a través de procedimientos judiciales y a través de ataques reputacionales para erosionar su imagen dentro de la ciudadanía. Aquí no me refiero a esos elementos, sino a uno que es verdadero y real. Es que están sacando del juego democrático, sin que haya sentencia condenatoria, al senador de lejos más votado en toda la historia del país. Y por tanto, uno debería construir un caso frente a la Corte, buscando su amparo de no solamente los derechos y libertades conculcados al presidente Uribe, sino, insisto, los derechos de representación democrática conculcados a sus 855,000 votantes. Así que si ustedes me preguntan, yo creo que esas acciones
son fundamentales. Esta debería ser de carácter inmediato. Se puede acudir a otros organismos internacionales, a la Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sí, pero no tienen competencia de carácter jurisdiccional sobre Colombia y lo único que podrían hacer son pronunciamientos de carácter político no obligatorios. Dudo mucho que un pronunciamiento de esta naturaleza vaya a cambiar la posición de la Corte, en este caso en particular. Ya ha dado muestras la Sala Penal de la Corte de no aceptar estas recomendaciones. Voy a dar un ejemplo concreto, el de Andrés Felipe Arias, un exministro de Agricultura del presidente Uribe, también en mi caso claramente objeto de una persecución de carácter político, enfrente del cual el Comité de Naciones Unidas, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, le dijo al Estado colombiano, con referencia específica a la Corte Suprema de Justicia, que había que darle el derecho de segunda instancia, y la Corte se negó sistemáticamente, a pesar de esos pronunciamientos del sistema universal de derechos humanos, a aceptar una segunda instancia para Andrés Felipe y para otros aforados. Tuvo que ser una decisión de la Corte Constitucional, después de muchísimos años, la que permitiera crear una segunda instancia. De manera que en eso no soy optimista, pero por supuesto, con esto no estoy diciendo de que haya que no ejercer este tipo de acciones en relación con el sistema universal de derechos humanos, y tienen un valor simbólico, un valor representativo, un valor político, más allá de su impacto en materia jurisdiccional. Ahora, creo que por otro lado, la defensa del presidente Uribe tiene que, en la línea de lo que ha sugerido Carlos Sánchez, pensar en presentar demandas penales por distintos delitos contra investigadores de la Corte y magistrados auxiliares de la Corte que han tomado decisiones claramente contrarias a derecho. Eso tendría que hacerse en la Fiscalía General de la Nación. Estos funcionarios no tienen fuero, por tanto no tienen un juez específico, como sí lo tiene en su carácter de senador el presidente Uribe. Habría que pensar también en presentar unas demandas contra los magistrados de la Corte, porque aquí creo también que se han configurado distintos delitos. Esa demanda se tiene que presentar porque los magistrados tienen fuero en frente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que desafortunadamente, hay que decirlo, no tiene un récord de actuar de manera diligente y de adentrarse al final en acusaciones contra las personas que son objeto de su investigación. El único caso que recuerdo hoy en el cual la Comisión de Acusaciones cumplió algún papel fue en la acusación contra el presidente Samper, que fue finalmente desechada en el Congreso. Pero en teoría es a la Comisión de Acusaciones quien le corresponde investigar a los magistrados y si encuentra razones de peso para demandarlos, para acusarlos, llevar esa acusación frente al Senado. Y mientras tanto, por supuesto, la defensa tiene que concentrarse en el proceso mismo y adelantar todos los procedimientos dirigidos a tratar de modificar el comportamiento de la Corte. Insisto, no soy optimista, pero eso no significa que uno no tenga que adelantar esas acciones.